No hay ninguna razón bíblica para que nosotros restauremos nuevamente las prácticas judaicas dentro de la iglesia. Esto se ha vuelto muy común dentro de las iglesias, en el cual han traído nuevamente prácticas como la danza judía, prácticas como el tocar el shofar dentro de la iglesia, el pronunciar palabras hebreas, y algunos hasta se sienten hasta más gentil, o algunos impíos, por decir unas palabras, por ejemplo, como Dios, Jesús, y no decir como la palabra Yeshua, Hamashiach, y ese tipo de jerga o prácticas en medio del pueblo judío se ha vuelto muy común en las prácticas lamentablemente evangélicas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a esto? Necesitamos volver nuevamente a este tipo de rituales, a este tipo de sombras, a este tipo de prácticas. Quiero leer algunos versículos en el cual el autor de la carta a los Hebreos y el apóstol Pablo también hacen referencia en cuanto a este tipo de práctica. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al versículo 12, dice: si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad hay o habría aún que se levante otro sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? Que está hablando de igualmente de Cristo. Si este tipo de perfección, es decir, la santidad que Dios demandaba, hubiese sido logrado por el sacerdocio levítico, ¿para qué un nuevo sacerdote? Así que todas estas prácticas que hablaban acerca del sacerdocio del pasado apuntaba a uno que habría de venir, a uno que realmente iba a ser el sacerdote perfecto. Podemos también leer en Mateo capítulo 9, versículo 16 al 17, Jesús, hablando acerca del nuevo pacto, dice: nadie pone remendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, o de otra manera los odres se rompen. Jesús está diciendo: no podemos dejar lo que era una sombra y poner ahora lo nuevo encima de esa sombra, porque la sombra solamente apuntaba a algo que habría de venir, lo nuevo que habría de venir, lo real que habría de venir, que era la persona de Cristo. No podemos tomar el vestido viejo y ponerle un parcho pensando que así, de esta manera, va a funcionar. Eso es lo que ocurre cuando tomamos las prácticas judaicas, prácticas que no necesariamente son necesarias en el tiempo que estamos viviendo, porque precisamente tenemos hoy lo perfecto, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, mire qué interesante: nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosa que solo era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es Cristo. Es decir, ese día de descanso lo cumple la persona de Cristo. Esas fiestas que eran conocidas como 7 fiestas que se celebraban, instituidas por Dios, tenían un cumplimiento específico en la persona de Jesús. Así que Pablo hace un énfasis y dice que nadie te juzgue con respecto a lo que tú comes o a lo que tú bebas. Eso era parte también de la práctica de las comidas en el tiempo del antiguo pacto, donde Dios le da a su pueblo para guardarlo, pero tenía algo más que una simple práctica de comida o bebida. Estaba apuntando de una santidad que Dios demandaba, que solamente es cumplida en la persona perfecta, justa y santa en Jesús. Igualmente las fiestas, cada una de ellas tenía un centro que nos llevaba a algo que era mayor en la persona de Jesús. Y mira cómo le llama Pablo: solo eran sombras de lo que habría de venir, porque el cuerpo, es decir, lo real, lo que le pertenece en cada una de estas cosas, en día de reposo, en las fiestas, en las comidas, lo que apuntaba el libro de Levítico no era otra cosa que la persona de Jesús. Estamos sucios y necesitamos a alguien que viva la vida perfecta que nosotros necesitamos vivir, y eso no va a ser a través de que me limpie en el río Jordán, de que me ponga un kipá, de que suene el shofar. Ninguna de esas cosas pueden quitar lo que Dios demanda como justicia y santidad. No pueden quitar mi pecado. Necesitamos a Cristo, no solamente quedarnos mirando una sombra
cuando tenemos a la persona frente a nosotros. Lamentablemente, cuando traemos estas prácticas nuevamente a la iglesia, lo que estamos haciendo es revivir una cultura en el cual no necesariamente la palabra nos está diciendo que sigamos una cultura, o revivir ciertas prácticas aún establecidas por Dios en el antiguo pacto, que tenían una verdad en la persona de Jesús y ya ha sido cumplida. Termino con el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra, otra vez, aunque no fue Pablo o no se sabe quién fue el autor de los libros de los Hebreos, nos está diciendo, la ley tenía una sombra, lo mismo que nos está diciendo Pablo en Colosenses, de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que a Él se acercan. Así que estas sombras, lo que era el sacrificio de un cordero, lo que era el día de reposo, lo que era todas las fiestas, lo que nos hablaba el Antiguo Testamento, no podían todavía santificarnos hasta que viniera la realidad de la esencia de esas cosas en la persona de Cristo. Así que no necesitamos volver al judaísmo. Los judíos aún necesitan mirar que el cumplimiento de estas sombras está en la persona de Jesús. Ellas apuntaban a algo más grande, ellas apuntaban a algo más poderoso, la esencia del Hijo de Dios. Cristo es la sustancia misma de todas estas cosas.